Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo. Miren qué bonito estas luces que simulan como una especie de jardín colgante con sus mariposas. Miren qué imagen tan bonita hasta allá, hasta el final. Son muchísimas calles de iluminación. Aquí estamos en Barcelona, como cada año, en libertad, celebrando la Navidad. Es una cosa increíble, una cosa maravillosa que los cubanos hemos aprendido aquí en el mundo libre a disfrutar la Navidad. Por desgracia, los cubanos hace muchos años que no tienen Navidad, y en estas Navidades la dictadura está aprovechando que las instituciones están de vacaciones, instituciones donde nosotros vamos a denunciar todas las injusticias que se cometen en nuestra nación. Está aprovechando para aumentar muchísimo más la tristeza de las familias cubanas, especialmente de aquellas familias de muchos jóvenes y de muchísimas mujeres y de muchísima gente valiente que salió el 11 de julio a pedir libertad. Estas familias ahora mismo están totalmente destrozadas por la violencia y por el oportunismo de la dictadura, ahora en diciembre, aprovechando para hacer los juicios sumarios. Mi nombre es Said Chalinchón, soy presidente de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo y te estoy hablando desde Paseo de Gracia, una de las arterias más importantes de Barcelona. Y aquí estamos justo en el número 34, que es donde está la sede de la opresora dictadura militar de Cuba. Aquí venimos cada día, hace ya hoy 161 días, para pedir la libertad de los presos políticos y especialmente últimamente pedir la libertad de todos esos menores de edad que están presos en Cuba. Y quiero hablarte de una iniciativa muy especial, una iniciativa que ha emprendido el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Es una iniciativa que se llama Apadrina un preso. Y es muy sencillo, no tiene nada que ver con poner dinero ni nada por el estilo. Lo único que tienes que hacer es acceder a una lista donde salen una serie de nombres, seleccionar un nombre, nosotros te compartimos una fotografía y tú empiezas a hablar en tus redes sociales de ese preso. Si está siendo torturado, si está en huelga de hambre, en fin, si está viviendo cualquier situación terrible de la que viven los presos políticos en Cuba. Si eres un artista, si eres un político, si eres un influencer, si eres un escritor, en fin, una persona que tiene acceso a miles de personas a través de las redes sociales, te pido por favor que apadrines un preso político cubano. Patria y vida. Said Chalinchón desde Barcelona por la libertad de nuestra nación. ¡Patria y vida! Muy buenas, ¿habéis visto este vídeo emotivo? Este vídeo realmente que es emocionante. Es un vídeo de una iniciativa del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con el apoyo de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo, que se llama Ningún preso invisibilizado, y en este caso apadrina un preso político cubano. Ya os lo ha explicado perfectamente Said de cómo funciona. Y hoy tenemos a gente muy válida y gente que está en esta lucha para explicarnos la situación real, no solamente de esta campaña, que solamente es la punta del iceberg, de todo lo que está pasando en Cuba, y nos lo van a contar precisamente sus protagonistas, que os voy a ir presentando poco a poco. Primero tenemos a Said Chalinchón, que es el presidente de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo. Sobre todo, perdonad si pronuncio algo mal, es que yo soy muy desastre, yo reconozco que que no soy precisamente un locutor de la CNN, pero bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, yo me llamo Sergio Fidalgo, soy el director de catalán.es y soy uno de los moderadores del acto. También tenemos con nosotros a la autora, si lo logro incorporar, Daily Caro, que es de la Junta Directiva del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. También tenemos a Yusil Gascón, que también es miembro de la perdona que me estoy despistando, de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo. También tenemos a Iliana Hernández, que es miembro del Consejo Asesor Internacional de la Asamblea de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo y es la corresponsal en La Habana de Cibercuba. Y también tenemos con nosotros a Ariel Ruiz,
Urquiola, doctor en Ciencias Biológicas. Bueno, yo creo que lo suyo para comenzar sería que, dado que tú has protagonizado este vídeo, por cierto, hablar de 160 días, yo creo que llevaréis unos cuantos más ya, que le demos la palabra a Sade Chalinchón y que nos explique esta iniciativa y todo lo que crea conveniente. Pues adelante, el micro es todo tuyo. Bueno, un saludo cordial y fraternal a todas las personas que estén asistiendo a ver este encuentro. En primer lugar, quiero agradecer profundamente el compromiso que están teniendo muchos españoles, muchos franceses, holandeses, belgas, un compromiso que todos deberíamos tener, que es un compromiso con la libertad y especialmente un compromiso con la libertad de Cuba y en consecuencia con la libertad de Iberoamérica. Lamentablemente por los días que estamos viviendo este compromiso se extiende mucho más porque lamentablemente nuestra nación Cuba también se encuentra inmiscuida en esta terrible situación, ¿no?, de la guerra de Ucrania, apoyando el imperialismo ruso, la ocupación ilegal de territorios, la violación de derechos fundamentales. Ellos siempre están del lado de la gente que quiere el mal, de la gente que no quiere la libertad, de la gente que no quiere el progreso. Y bueno, estamos profundamente agradecidos por esta oportunidad de poder exponer cuál es la situación de los muchísimos presos políticos que hay en Cuba desde el año 1959, desde el primer instante, desde el primer minuto han habido presos políticos. Cuba es un país, para aquellos que no lo conozcan, es un país con modelo de partido único y que la Constitución, la Carta Magna de la Nación, está secuestrada por el Partido Comunista y obliga a los cubanos a sí o sí ser comunistas o socialistas. De hecho, hay una famosa frase del Partido Comunista que dice socialismo o muerte. Es un eslogan que o eres socialista o eres comunista o eres de izquierda o estás obligado automáticamente a pasar por las armas, a ser encarcelado, a ser perseguido, a ser, en fin, llevado al ostracismo. En Cuba hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y eso coincide casualmente con la situación que se vive en Cataluña, ¿no?, donde hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, según la forma que piensen, y no debería ser así. Las cartas magnas son cartas que, en fin, defienden los derechos de todos los ciudadanos, y esta iniciativa de visibilizar un preso principalmente se está haciendo porque existen muchas campañas alrededor de, ¿no?, de la visibilidad a los presos políticos, pero nos pareció inteligente y prudente visibilizar a aquellos presos que no son conocidos, aquellos presos que quizás no tengan la notoriedad que tienen, no sé, una decena o una veintena de presos que son los más conocidos, personas que normalmente son gente de ascendencia humilde, que sus familias a lo mejor no tienen acceso a un teléfono inteligente para hacer una directa, para explicar las terribles situaciones que se viven en las cárceles cubanas, de violaciones constantes de la habeas corpus, de los derechos fundamentales, de cosas tan elementales como que una persona tenga una enfermedad crónica como el asma o como la diabetes y que no se la atienda. Y lo que estamos buscando es visibilizar esto y un poco romper con el mito este de que Cuba es un país maravilloso, angelical, donde la gente está feliz, está bailando, está pasándoselo bien, cuando en realidad el cubano lleva un gran sufrimiento dentro, porque muchas personas, casi todo el mundo tiene un familiar que ha sido reprimido, casi todo el mundo tiene un familiar que, bueno, que ha tenido que salir huyendo o morir, porque esa es la situación en la que se ven muchas personas en Cuba, que te vas o te asesinamos. Y básicamente lo que queremos es visibilizar esto. Como ustedes bien sabrán, nosotros aquí en Barcelona estamos liderando no solamente la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo, sino una organización que forma parte del órgano de gobierno de la Alianza, que es el Consejo Europeo Cubano, que es una iniciativa que vamos adelante para englobar y unificar a todas las asociaciones, plataformas y activistas cubanos en el continente europeo para trabajar e influir directamente en los cargos electos del Parlamento Europeo en las 27 naciones. Y aquí en Barcelona llevamos más de 200 días de manifestaciones comprometidos con la libertad,
especialmente de muchos niños. Saben que hay niños que están presos. Cuando digo niños de 15, 16, 17, 18 años que han sido condenados a 20, a 25 años por delitos tan graves como sedición. Y hemos querido venir aquí sobre todo para que la gente conozca la situación que está ocurriendo en Cuba y sobre todo para visibilizar, especialmente, yo tengo una especial fijación con aquellos presos que no tienen nombre porque no han tenido la posibilidad de darse a conocer desde el punto de vista mediático, en una entrevista, en un artículo, en una denuncia. Creo que es muy importante visibilizar esto. Les agradezco por la oportunidad y nada, doy paso a los siguientes ponentes, a los que también les agradezco que se hayan unido a esta necesidad y clamor de visibilizar una injusticia como es la detención y la violación de los derechos humanos de personas que lo único que piden es, en definitiva de cuentas, libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Aide, por tu testimonio y por la valentía de todas las iniciativas y por estar cada día ahí en el Paso de Gracia, pues bueno, denunciando todo lo que pasa en tu país. Y vamos a darle paso ahora a la doctora Daily Coro, que es miembro de la Junta Directiva del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y que también, bueno, también tiene, aparte forma parte de la directiva de esta entidad y por lo tanto poder explicarnos esta campaña y qué es lo que hace el observatorio, también tiene algún caso personal que nos puede detallar y por lo tanto, tuyo es. Hola, bueno, muchas gracias por el espacio y esto es muy necesario para visibilizar la real situación de la opresión dentro del país. El Observatorio Cubano es una organización fundada en el año 2009, fundada principalmente por expresos políticos de la primavera negra de los 75 en Cuba del año 2003. Lleva, más de 10 años trabajando el tema de los presos políticos, principalmente realizando denuncias por las detenciones arbitrarias dentro de la isla. Entonces, ¿qué pasa a partir de julio del... Daily, ¿me puedes hacer darte un consejo? Mueve un poquito el móvil porque es que te estás yendo un poco para que estés un poco más centrada. Es una pena. Un poquito más. No sé si te ves ahora un poquito ahora, pero no te muevas porque estás perfecta, más que nada para que puedan disfrutar de tu testimonio porque se va moviendo la imagen. Venga, te devuelvo la palabra y perdona, ¿eh? Disculpa, no. Bueno, como iba diciendo, ¿qué pasa a partir del 11 de julio del año pasado, 2021? Empiezan a llegar las imágenes a nuestra organización de las manifestaciones espontáneas dentro del país. Y nos preocuparon mucho los videos de represión, que en muchos lugares eran brutales. Incluso nos llegó el video del chico Diorbis que fue asesinado a manos de un funcionario del gobierno cubano dentro de las manifestaciones. Nos llegaba información por varias vías de centenares de detenidos, de personas golpeadas, de grandes violaciones de derechos humanos, personas que lo conducían los funcionarios del gobierno cubano, los familiares lo buscaban y no aparecían en los sectores. Comenzamos a monitorizar todo esto con la red de observadores dentro del país y vimos que la situación era seria. Incluso actualmente nos están llegando nombres de personas que fueron detenidas en aquel entonces y que aún no han salido a la luz, sobre todo por miedo a la persecución y a las repercusiones que puede tener levantar la voz dentro del país. Miedo de los familiares. Otros que incluso su familia, al ver que participaban en estas manifestaciones, se desentendían de ellos. Decían que no estaban interesados en seguir comunicación con ellos y actualmente están en prisión. Y vimos que era necesario hacer una campaña en favor de estas personas. El observatorio, entre otras de las campañas que lleva, es la ayuda directa a los familiares de los presos políticos y la visibilización de todos los casos posibles. Hemos asistido en conversaciones con varios políticos, le hemos llevado los casos personales y solicitándole de que en sus redes sociales, a nivel de sus partidos, hablen en favor de los presos políticos cubanos. Como Saida hablaba, existen personas muy humildes que no tienen acceso a redes sociales, que no tienen acceso a
a periódicos que no tienen acceso a otras fuentes para dar a conocer sus casos, y nosotros como tal intentamos llegar a esto. Cuando comenzamos a trabajar en esto, nos empezaron a llegar las peticiones fiscales, veíamos las situaciones tan absurdas por las que estaban sancionando a cubanos hasta con 20 años de prisión. Te puedo hablar, por ejemplo, un caso muy rápido, que a mí como mujer y como persona me chocó mucho. Una chica de La Guinera, que apenas tiene 30 y tantos años, en la que fue sentenciada a 25 años de prisión, solamente por firmar la manifestación y pedir a los cubanos que salieran a la calle y que el comunismo se tenía que acabar. Actualmente ella está sancionada a 25 años de prisión, su padre sancionado a 22, su hermano tiene una petición fiscal de 10 y un tío político una petición fiscal de 6, o sea, una familia entera destrozada. Entonces, hemos visto la necesidad de que estos casos se conozcan en el mundo. Cuba tiene una imagen de ser grandes humanitarios, lo veíamos con las misiones médicas de las que yo fui parte también, de gran servicio a la humanidad, de trabajar por el socialismo, por el bienestar de su pueblo, cuando no es así. Estamos viendo que tienen hasta personas con trastornos psiquiátricos a nivel psicótico sancionados a prisión con peticiones de 20 años por participar en una manifestación pacífica. Hemos visto, tenemos un chico también que el observatorio está atendiendo, que tiene una deficiencia intelectual de limítrofe a leve, es contradictorio a los diagnósticos hasta el momento, y fue sancionado a 23 años de prisión, y el delito que le imponen es sedición. Estamos viendo desastres. Otro chico con un diagnóstico de leucemia, también con una petición fiscal de más de 20 años. O sea, niños de 14, 15 años, Jonathan Torres Farrá, 17 años con una hipertensión arterial, que ya es un grado 3 porque tiene una hipertrofia ventricular izquierda, que está en prisión, detenido desde julio, y actualmente, hasta el día de ayer, no tenía petición fiscal realizada. Entonces, necesitamos que levanten la voz en nombre de estas personas que no puedan levantarlo. Nosotros intentamos recabar toda la información, la documentación, y la pasamos a todo el que nos lo solicite para darle visibilidad a todos estos casos en general. Disculpa, no escucho nada. No me escuchas porque me he automuteado yo mismo y estaba hablando para mí mismo. Perdónate el tema técnico. Oye, pues muchas gracias, Daily, por tu testimonio, por tu valentía. Luego seguiremos. De hecho, tengo un par de preguntas que te quiero hacer. Pero vamos a pasar ahora al testimonio de Iliana Hernández, que, como hemos mencionado anteriormente, es miembro del Consejo Asesor Internacional de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo y corresponsal en La Habana de Cibercuba, y que, por lo tanto, ahora mismo tú estás en Cuba, ¿no? Pues yo creo que es un testimonio más de primera mano y más interesante, no lo puede haber. O sea que, todo tuyo. Hola. Ahora me Hola, sacaron. ¿Estás ahí? Sí, sí. Ahora, Sí, aquí adelante. estoy. Todo Bueno, tuyo. buenas tardes, muchas gracias. Bueno, continuando sobre la situación de los presos y sobre lo que decía Dailis, ahora mismo nosotros en Cuba tenemos a unas 4 personas que están en huelga de hambre, y eso es una de las cosas que quiero recalcar. Desde que empezaron todos los juicios en Cuba, varios manifestantes empezaron a hacer huelgas de hambre, lo han hecho esporádicamente, y ahora mismo, según información que tenemos a 4 ciudadanos cubanos que se encuentran en huelgas de hambre, 2 de ellos en Holguín, 1 en La Habana, que es el artista Luis Manuel Otero Alcántara, que hoy ya lleva entre 39 y 40 días en huelga de hambre. Tenemos a Cruz García Domínguez, un señor que fue incluso hasta combatiente, estuvo en las guerras de Angola y vive en Holguín, se encuentra también en huelga de hambre. Josvani Rosel García Caso, que también es un joven holguinero, padre de un niño, es la segunda huelga de hambre que realiza en prisión, igual que el señor Cruz García Domínguez, que incluso Cruz García Domínguez intentó hasta suicidarse en prisión. Y Bárbaro de Céspedes, un camagüeyano más conocido como el Patriota, también empezó el pasado viernes una huelga de hambre y sed
todo debido a la injusticia que se está cometiendo con ellos. Ahora mismo tenemos en Cuba a más de 800 presos políticos y los juicios que están haciendo son juicios tipo circo, o sea, una obra de teatro que necesitan hacer para darle a entender al mundo que en Cuba que en Cuba se respeta la justicia y se hace justicia, cosa que es totalmente incierta. Han salido los familiares de los manifestantes que han sido condenados a largos años de prisión, denunciando la falta de justicia que hay en estos juicios, ya que hay muchísimas mentiras. Los fiscales llevan testigos que ni siquiera saben lo que están contando, porque no reconocen a las personas que supuestamente son los que han cometido esos delitos a los que se le quiere achacar a todos estos cubanos que salieron a manifestarse el pasado 11 de julio. Hay que decir también que no solamente salieron el 11 de julio, sino que también salieron el 12 y el 13, y que el día 12 de julio un policía asesinó a un cubano en la barriada La Guinera. Y este policía, según nos cuentan los familiares del juicio, que por cierto, las dos personas que comentaba anteriormente Daily, que fueron condenadas, que fueron padre e hija a más de 20 años de prisión, son los testigos de este asesinato que hubo en La Guinera. La situación que tenemos ahora mismo en Cuba, no solamente con los presos políticos, sino también con la ciudadanía en general, es de terror, porque la justicia en Cuba, o sea, el Tribunal Supremo, el Ministerio de Justicia, está usando a todas estas personas como ejemplarizantes. Les están condenando a largos años de prisión para que nadie más se atreva a salir a exigir libertad por el pueblo de Cuba. Y es una de las cosas que a nosotros nos preocupa muchísimo y es algo que queremos denunciar también. La dictadura comunista cubana, porque a mí no me gusta llamarle gobierno, se ha jactado todos estos años de decir que el día que el pueblo cubano saliera a las calles, ellos iban a dejar el poder. Bueno, la manifestación del 11, del 12 y del 13 de julio fue la manifestación más grande que hubo en la historia de Cuba. Ni siquiera la manifestación de 1933 superó a esta manifestación del 11, del 12, del 13 de julio. Y sin embargo, la respuesta del régimen de Díaz-Canel fue dar la orden de combate y declararle la guerra al pueblo cubano, diciendo que solamente ellos se iban del poder por encima de su cadáver. El pueblo cubano ahora mismo está maniatado. Nosotros no sabemos qué hacer, en el sentido de que ya salimos a las calles, ya hemos demostrado al mundo que no queremos vivir más en esta situación. Y sin embargo, ahora mismo, solamente por llevarle flores a la embajada de Ucrania, un cubano fue amenazado esta semana por darle solidaridad al pueblo ucraniano, ya que todos sabemos que la dictadura comunista cubana se ha aliado con Rusia para invadir Ucrania y no permite que los cubanos se acerquen y den la solidaridad a la embajada de Ucrania. Entonces, nosotros lo que queremos, mira, yo misma soy ciudadana cubana española, y lo que queremos es que los españoles vean la situación que nosotros estamos viviendo aquí en Cuba, que se solidaricen con el pueblo cubano, que no permitan, en el caso, por ejemplo, estas empresas que están haciendo negocio con la dictadura cubana, que no permitan que estas cosas sigan sucediendo, porque aquí en Cuba nosotros estamos viviendo un sistema esclavista. Y las empresas que están negociando con la dictadura comunista cubana están siendo cómplices de esclavitud. Todos sabemos cuáles son los tipos de contratos que hacen estas empresas con la dictadura comunista cubana. Entonces, hacemos un llamado a Meliá, a Iberoestar, a todas las empresas españolas que hacen negocio con la dictadura, que por favor no permitan que nos sigan reprimiendo, que no sean más cómplices de la dictadura, y que nosotros estamos luchando por nuestra libertad. Que de la misma manera que se condena la dictadura de Franco, que se condenó en su día, que condenen también la dictadura comunista, porque nosotros somos los que estamos sufriendo
aquí en Cuba esta situación. Perfecto, muchas gracias por tu testimonio, también valiente como todos. Y bueno, llega el turno de Ariel Ruiz Urquiola, doctor en Ciencias Biológicas, y que bueno, también estás en Cuba, ¿no? Creo. No estás en Cuba. No te escuchamos, espera. Ahora te escuchamos. No, no estoy en Cuba, estoy en Suiza, donde recibo un tratamiento médico. Ha sido un tratamiento médico en contra de tipo y una variante mutagénica, altamente mutagénica de HIV, que fue inoculado en mi cuerpo el 25 de junio a las 2 de la tarde del 2018, justamente cuando me encontraba en el 9º día de mi huelga de hambre y de sed en prisión para obtener mi libertad. Por tanto, quiero hacerle un testimonio, ya que me has dado ese pie. Pensé hablar en términos generales, de decirte básicamente que como expreso de conciencia según Amnistía Internacional y como una detención arbitraria según el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, los presos políticos en Cuba de manera general están expensas básicamente de su suerte. Son personas que logran ser visualizadas o visibilizadas, algunos de ellos ni tan siquiera por sus familiares, porque sus familiares son los primeros que son chantajeados por la dictadura cubana, por el cuerpo represivo de la dictadura cubana, que es la policía política, para que permanezcan en silencio sobre pretexto de que pueden tener una disminución de condena o porque pueden tener un tipo de flexibilidad en el régimen penitenciario para pasarlo a un nivel de menos seguridad o de menos severidad, donde puedan trabajar, incluso integrarse y estudiar en la universidad. Todo ese discurso que blasfema la dictadura cubana ante el mundo y por supuesto ante la Unión Europea para cuando explican el régimen penitenciario cubano. Pero la realidad es que los cubanos que están presos en Cuba gozan de un desamparo a todo tipo de nivel. Gozan de un desamparo por la representación de sus casos con honorabilidad, es decir, con apego a la verdad, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Y por eso, como ha habido tanta incredulidad, se han vuelto casos increíbles de manera general. Esa es mi apreciación. Existen organizaciones internacionales, existen plataformas multilaterales como Naciones Unidas, como este mismo grupo de detenciones arbitrarias. Existe observatorios de derechos humanos como el de Madrid. Existen también organizaciones legales como que ayudan de alguna forma a dar herramientas y a los activistas pro derechos humanos dentro de Cuba para que se puedan defender en la medida de lo posible, pero realmente todas estas instituciones son básicamente como quiero pensar en una palabra para no ser tan directo como soy yo, que suelo ser bastante severo. Todas estas organizaciones contribuyen de manera, pero eficazmente, efectivamente, ni tan siquiera se logran los seguimientos de los casos y que se haga justicia. Básicamente la justicia en Cuba ha caído sobre los presos, ha caído sobre sus familiares y ha caído sobre reporteros independientes que son los que han llevado la voz de la verdad de los cubanos hacia disímiles lugares. El abandono básicamente es total y ese abandono viene justamente por la falta de credibilidad en todo lo que los cubanos hacemos, en todos los sacrificios de los cubanos, porque no tenemos voz directa. Es decir, se buscan siempre intermediarios. Hay muchos GRAN que soportan organizaciones para visibilizar el caso de los presos políticos, pero prácticamente ninguno, o en efecto ninguno, para verdaderamente ayudar a la libertad y a la supervivencia de estos casos dentro de Cuba. Te puedo hablar del caso mío directamente, tanto en dinero recibido por mis familiares el tiempo que estuve preso, que fue 1 año, así como el involucramiento por mis afectaciones de salud, mucho menos el interés de cómo fue mi tratamiento dentro de la prisión y aún mucho menos el entorno que llevó a una prisión política, que fue básicamente denunciar todo el desastre que estaba ocurriendo ecológico en Cuba, ya sea por la venta
de partes o especies en peligro de extinción a terceros o segundos países como Holanda y Japón, al final de la concha del Carey, hasta la destrucción de los bosques por las propias poblaciones autóctonas cubanas, es decir, me refiero a los campesinos locales y pescadores por no tener ningún otro recurso para poder sobrevivir. Yo pienso que el nivel de desamparo que tiene el cubano de adentro de Cuba es prácticamente total y que son muchas voces de periodistas independientes los que tratan de explicar de dentro de esa situación de esos presos, pero con muy poca efectividad sobre la cuestión, sobre las condenas que penden de todas estas víctimas del sistema totalitario cubano. Y ahí básicamente quiero hacer también un hincapié, y es el hecho de que si ustedes pudieron ver cómo los miembros acreditados en Cuba de la agencia, la F, la más grande en idioma castellano, fueron... Ariel, no te hemos escuchado a la agencia porque ha ido y viene. ¿Hablabas de la agencia F? Vale, Como F, los periodistas profesionales que estaban canceladas sus credenciales justamente para invisibilizar, no de primera, porque mucho de lo que hizo la agencia F fue del segundo plano, es decir, recibir informes de periodistas independientes o de reporteros independientes cubanos, porque la posibilidad de acceder directamente al caso de los presos políticos. Entonces, es una cadena en la que los eslabones cada vez te vas alejando más de la verdad, y cada vez el que padece y el que sufre dentro de una cárcel de Cuba ni recibe ayuda, ni recibe, concretamente cuando me refiero a que recibe ayuda, me estoy refiriendo a una ayuda para aliviar su dolor dentro de la prisión, para aliviar el dolor de sus familiares, y mucho menos para condenar a Cuba, pero de manera eficaz y no en un discurso político. Porque yo particularmente, como exprisionero de conciencia, me siento absolutamente en un desamparo con todas esas instituciones, y peor aún, considero que todo es un gran globo financiado, soportado económicamente, cuando en realidad los que padecen dentro de Cuba son absolutamente víctimas de todas esas infraestructuras y, por supuesto, en primera instancia, de la dictadura cubana. No se escucha. El testimonio es desgarrador. Me gustaría, bueno, si os parece bien, antes de que, si queréis hacer una segunda intervención, me gustaría haceros una pregunta a cada uno. Y Ariel, dado que has acabado tú, me gustaría empezar por ti. Pero claro, has dicho algo que lo has dicho como si fuera de lo más natural del mundo, pero claro, para la gente que estamos en España y que a lo mejor no conocemos tanto vuestra realidad, ostras, realmente nos choca. Has dicho que el régimen, cuando estabas prisionero, te inoculó un virus, supongo, para acabar contigo directamente. Es que, claro, esto a lo mejor en Cuba es muy natural que esto ocurra, pero que explícanoslo un poco más, porque realmente es una muestra de deshumanidad, vamos, terrible. Bueno, detállanos, por favor. El problema para ti y para muchos españoles podría ser algo prácticamente paradigmático, insólito, pero evidentemente, como el trabajo justamente de todas estas organizaciones pro derechos humanos, de todos los cubanos que hemos sido realmente víctimas de la dictadura cubana, es tan extenso, es tan objetivo, es tan positivo, ustedes no conocen absolutamente nada de estos casos. Ni he sido el primero, ni Cuba ha sido el primero. Cuba es imitadora del régimen de Ceausescu, cuando en la década de los 80 inoculaba el virus de VIH a sus opositores para condenarlos a morir de cáncer y reducirlos, a lo cual testimonios de médicos no pudieron llegar, de International Society no pudieron llegar para muestrear los cadáveres, pero eso existe, tradición del sistema socialista oriental. Cuba, por supuesto, lo hereda, y lo hereda también con su tipo homofobia. Y ese tipo de inoculación no ha sido solo con HIV, ha sido también con bacterias como tuberculosis a otras personas que son más comunes, como muertes de opositores consagrados, como fue el caso de Laura Pollán en un hospital, que no se saben las causas de muerte, cuyos cuerpos
son incinerados por, dijéramos, son incinerados con la anuencia de la familia, justamente porque la familia es totalmente asediada, es presionada incluso con su propia libertad por la policía política cubana, y entonces incineran estos cuerpos para que no queden las huellas. Básicamente al respecto lo que te puedo decir es que yo solo, por mí solo, y con el amparo únicamente de la Confederación Helvética Suiza, a la cual yo he llegado también por mí mismo, y porque parte de mis testigos cruciales son suizos, son doctores en ciencias médicas suizos. Llevo un proceso a juicio usando un recurso que es el derecho a la justicia universal, que fue erradicado en España, con el cual se presumía juzgar a un dictador de derecha, como fue Pinochet, en Chile, por el caso de crimen de varios casos de crímenes de lesa humanidad en ese país, y por eso fue derogado en España. Y entonces, bueno, por eso es que usted, como tantos otros congresistas españoles, desconocen la verdad de la situación de las cárceles de Cuba. Pero no solo se juega con virus, se juega también con violar sexualmente a los hombres presos. No voy a hablar de las mujeres porque no conozco esos casos, pero sí conozco usar a hombres con condenas de más de 30 años, es decir, como hombres sin mujer, que los usan para darle permisos especiales para salir de la prisión a cambio de que violen a un ciudadano cívico cubano disidente por los derechos humanos o un opositor. Y entonces se generan toda una serie de escenarios macabros con el objetivo de mutilar todo tipo de autoestima del preso, de rebajarlo a la condición mínima posible para provocar un suicidio dentro de la cárcel cubana. Bueno, la verdad es que es estremecedor. Ahora me gustaría hacer una pregunta a Iliana. Insisto, luego os vuelvo a dar os hacéis una segunda ronda para tratar los temas que queráis. Pero tú has hablado también mucho de videovigilancia, bueno, de vigilancia, de que estás, bueno, o sea, muchas veces sabemos que os vigilan, sabemos que tenéis comisarios políticos que os controlan, incluso vecinos que os controlan, pero claro, nos pasa un poco como en el caso que nos explicaba Ariel, que oímos campanas, pero nos gustaría que nos contaras de primera mano hasta dónde llega esta vigilancia, videovigilancia del régimen a la disidencia, y qué os dejan hacer y qué no os dejan hacer, que imagino que no os dejarán hacer casi nada. Has contado algo, pero si puede detallar un poco más. Sí, pero antes de eso quiero añadir que en estos momentos aquí en Cuba hay 2 prisioneros políticos, Michael Castillo Pérez, que está enfermo y no sabemos en qué situación se encuentra, y también se encuentra Lázaro Yuri Valles Roca, que igualmente está enfermo, y Ariel quería decir que tiene los mismos síntomas que tenía Xiomara de la Cruz. Lázaro Yuri Valles Roca, la esposa que está, gracias a Dios que tiene la esposa que está muy pendiente de su situación, estuvo en el tratamiento, en la consulta médica que le hicieron, y curiosamente los médicos no quisieron entregarle el diagnóstico a ella para que pueda verificar o buscar otra opinión de otros médicos sobre la situación de Lázaro Yuri Valles Roca. Es otra de las cosas que hay que denunciar. Los médicos en Cuba hacen también el trabajo de cómplice de la dictadura comunista cubana, porque ellos hacen lo que les digan los de la seguridad del Estado, no lo que dice su juramento hipocrático. Y bueno, hablando de la situación que vivimos nosotros, así es. Mira, yo llevo prácticamente 4 años que estoy regulada, que no me dejan salir del país. Y desde que participé en los acuartelados de San Isidro el pasado noviembre del 2020, soy... Iliana, nos has dicho que es regulada. ¿Qué es regulada? Porque para la gente que no lo conozca. Sí, así es. Regulada es que no te permiten salir del país. O sea, yo soy, por ejemplo, ciudadana cubana-española, y yo hace 4 años que no he podido ir a España porque estoy regulada. Cuando voy al aeropuerto, que intento salir, no me lo permiten porque inmigración me tiene regulada, según ellos, por interés público. Yo nunca he tenido un cargo a mí no me gusta llamarles gobierno,
Nunca he sido, he tenido ningún cargo en el desgobierno, no tengo ningún secreto de Estado, no tengo absolutamente nada para estar regulada por interés público, como ponen ellos a los que somos activistas políticos y prensa independiente, a los que luchamos por la libertad de Cuba, para ser más claros. Hay veces que, por ejemplo, te quitan la regulación, viajas, o te puede pasar lo que le está pasando ahora mismo a Anamelis Ramos, que es residente aquí en Cuba y no le permiten entrar al país, y se hace cómplice de esto la aerolínea con la que ella compró el billete, American Airlines. O sea, son cosas que no solamente tiene que ver con la dictadura, sino que además que usa a otras empresas privadas para que nos repriman a nosotros también, porque eso que están haciendo ahora mismo con Anamelis Ramos es una represión. No la permiten subir al avión porque la dictadura comunista cubana recomienda que no la suban al vuelo, porque cuando llegue aquí la tiene que mirar para atrás, cosa que es mentira, porque Anamelis Ramos tiene toda su documentación en regla y no tiene residencia ni visado para ningún otro país. Nos muestran, yo por ejemplo, cuando salgo a las calles me pueden secuestrar, como han hecho en muchísimas ocasiones. He dormido en calabozos. El jueves pasado, una joven de Cienfuegos estaba por la calle con un amigo y vino un tipo que no se sabe de dónde salió, le cortó la cara. Esas son cosas que pasan con nosotros aquí. Nos mandan a personas para que nos asalten, para que quede como que son casos aislados de personas que nos asaltan y nos golpean y cosas así, ¿no? Pasó también con Michael Castillo Pérez antes de ir a prisión. Michael Castillo Pérez, para los que no los conocen, es uno de los exponentes de nuestro himno de libertad, patria y vida. Es ganador de 2 Grammy y se encuentra en prisión desde el pasado mes de mayo, que lo fueron a buscar a su casa. Se encuentra en estos momentos enfermo. Él no quiere que le hagan tratamientos aquí en Cuba porque teme que le pueda pasar lo mismo que le pasó a Ariel Ruiz Urquiola, que está aquí para contarlo, que ya lo ha dicho, y no quiere tampoco que le hagan ningunos exámenes invasivos por temor a que puedan inocularle alguna otra enfermedad. Y lo mismo pasa también con Lázaro Yuri Valles Roca. Y me imagino que también con muchos otros que no tengamos conocimiento, porque ahora mismo tenemos a más de 800 presos políticos en el país. ¿Qué más nos hacen a nosotros? Bueno, te inventan denuncias para pedirte X años de prisión, te amenazan, te intimidan. Lo mismo que pasa conmigo. Yo estuve hasta más de 3 meses seguido con una vigilancia extrema, con patrullas en la esquina de mi casa, 24 horas. Yo tenía 24 horas una patrulla en la esquina de mi casa. Están los testimonios, yo todos los días los grababa, los subía a las redes sociales. Está todo muy bien documentado. Estuve así hasta más de 3 meses seguidos. Luego ya me lo hacían esporádicamente 7 días o venían en las fechas señaladas por ellos. Ellos te montan la vigilancia. Cuando hay alguna actividad alguna actividad para hacer que podamos reportar nosotros, pues ellos te montan la vigilancia para que tú no salgas de tu vivienda. Eso pasa con todos los periodistas independientes, con Camila Costa, con Luz Escobar y con tantos otros. A Camila Costa, por ejemplo, y a otros también les ha pasado que antes vivía alquilada y va a la seguridad del Estado y intimida al dueño del alquiler para que expulse a las personas que viven de alquiler y que son activistas políticas. Camila Costa ha estado incluso en un mes, se ha tenido que cambiar de casa hasta 4 veces, porque la persiguen y la encuentran, intimidan a las personas que la alquilan y tienen que irse. A ver qué más te pueda contar, porque es que imagínate, son tantas las cosas que te hacen que... Iliana, déjame Iliana, ¿quiere decir algo, Riel? Sí,
Sí, no, y es en relación propiamente con Iliana. Iliana no me va a dejar mentir porque ella ha sido testigo. Iliana también ha sido testigo de cómo la policía política, cómo la dictadura de Cuba, cómo ese desgobierno es capaz de jugar con los medicamentos, no cualquier tipo de medicamentos, de terapias que son vitales para la supervivencia cada 21 días de una paciente oncológica, profesora y ex profesora universitaria de la Universidad de La Habana, de la escuela, la Casa de Altos Estudios de Cuba, expulsada porque también Iliana puede dar fe que normalmente lo que hace el desgobierno cubano es tratar de desmoralizar y demeritar la carrera profesional de todos los disidentes y los opositores. Para cuando ellos presentan a los opositores y a los disidentes al mundo, los presentan como vulgares delincuentes. A pesar de que algunos de esos vulgares delincuentes hayan sido profesores universitarios por décadas, hayan fundado programas de estudio dentro de sus especialidades, hayan tenido logros, publicaciones científicas, grants, etcétera, internacionales, y ellos lo tratan de degradar en la mayoría de los casos. Y Iliana es testigo de cómo ella tenía que ir cada 21 días con la paciente Omar Isabel Ruiz Urquiola, ex profesora universitaria de la Universidad de La Habana, para exigir, cuando esta mujer, para ser testigo de cuando esta paciente exigía que le enseñaran el bulbo vacío de pertuzumab, uno de los anticuerpos monoclonales que se le debería de poner con la terapia combinada del trastuzumab para poder sobrevivir cada 21 días. ¿Quién fue eco de esa noticia? ¿Quién fue eco de ese crimen paulatino ejecutado durante años? Por ejemplo, el tiempo que yo estuve en prisión fue un tiempo aprovechado, porque ella es mi hermana, para no ponerle las dosis que llevaba y provocar que el cáncer se acelerara, para rendirme a mí dentro de la prisión a costa de que se le pusiera a ella la dosis adecuada. Iliana no me va a dejar mentir, y de esto también es Oscar Casanella testigo. ¿Qué organización internacional? Ahora te voy a dar el turno, Iliana, para que tú sigas. ¿Qué organización internacional que defiende los derechos humanos de los cubanos se preocupó por esta situación horrible que ocurría con una profesora universitaria que ni tan siquiera se le dejaba ver el bulbo vacío del pertuzumab, cuando eso es un derecho de cualquier paciente en el mundo a verlo? Ninguna organización internacional defensora de los derechos humanos de Cuba. Nadie. Solo personas en anonimatos fueron las interesadas por ese crimen que se iba cometiendo paulatinamente. Por eso esa persona hoy en día está en los Estados Unidos recibiendo ese tratamiento hasta dentro de unos días cuando regrese a Cuba, porque va a regresar a Cuba, porque es su país, como también es el mío, y tengo todo el derecho a regresar en el momento en que yo lo decida, aunque dependa de una droga que solo me es administrada aquí en Suiza. Iliana, discúlpame haberte coartado de alguna manera tu exposición, pero quería tocarte ese detalle. No, y también quería añadir en las ocasiones que hemos sido detenidas, bueno, secuestradas al salir del tratamiento de Omara. Hemos sido secuestradas en alguna ocasión, y además del maltrato que ha sufrido Omara de algunos policías, no sé si recuerdan la detención de Denis Solís, que fue maltratada también y le dañaron en su parte. Recordemos el vestido con sangre que hemos expuesto en las redes y en todas partes. O sea, ellos no entienden, no les importa que tú estés enfermo, no les importa absolutamente nada. De hecho, mira, lo que estaba diciendo antes de Michael, que está enfermo, y de Lázaro Yuri Valles Roca, no les interesa absolutamente nada. Los dejan a morir. Y si son así con nosotros, con los que estamos fuera, imagínense cómo son con los que están dentro de prisión. O sea, si nosotros fuera de prisión sufrimos esta represión con toda la impunidad del mundo, imagínense cómo se comportan con los que están en prisión hoy en día por su activismo político. Perfecto. Ahora le quería preguntar a Daily, porque bueno, tú has hablado antes de misiones humanitarias, y yo sí, bueno, yo te quería preguntar si hay una cosa que supongo que sé que es cierta, pero que me gustaría que dieras más detalles, que es el tema que el régimen utiliza profesionales, sobre todo a médicos, por los cuales pues
digamos, en régimen de semiesclavitud, que los manda a países, teóricamente, en plan con misión humanitaria, cobran dólares o en divisa fuerte un montón de dinero por esos trabajos, que prácticamente que se ven obligados a hacer, y luego el 90% o el 85%, prácticamente todo el salario se lo queda el régimen y prácticamente le dejan para mal vivir a ese profesional, a ese médico. Y claro, es una forma, digamos, digamos, no solamente de oprimir, sino de enriquecerse a costa del trabajo ajeno, que supongo que se hace, pero encima, digamos, con la apariencia de una misión humanitaria, porque teóricamente esos médicos o esos profesionales sanitarios están haciendo una labor desinteresada, por la cual el régimen realmente se está lucrando. Dime si es cierto, si me estoy equivocando, si estoy exagerando. Bueno, cuéntanos lo que tú sepas. De la mano. Te escucha, adelante. Sí, disculpa. No se nos puede ir de la mano con quien realmente nosotros estamos tratando. El gobierno cubano llega al poder en el año 59 mediante las armas. Asesinó a varios cubanos, fusiló, demás, muchos presos. Estamos hablando con un gobierno que es deshumano, que no le interesa la vida y mucho menos el bienestar de su pueblo. Lo que tiene es un fuerte aparato de comunicación que le ha dado una imagen alrededor del mundo como de gran humanitario, y se ha servido de las misiones médicas también para un poco dar su imagen, dar la imagen de los grandes humanitarios que están alrededor del mundo mandando ejércitos de bata blanca para el bienestar de América Latina y del mundo entero, a pesar según su retórica, del cruel bloqueo, que no es cierto. Realmente, primero, es un embargo, y segundo, sí permite comercializar con alimentos y medicamentos. Entonces, las misiones médicas han servido para eso, para lavar la imagen, para hacer injerencia política en muchos países como Venezuela, Bolivia y otros países de Latinoamérica, y para servir a los intereses de los gobiernos que son partidarios del gobierno cubano. Mi experiencia particular fue en Venezuela, que realmente fue caótico. Señalar también que antes del año 2011 los cubanos no podíamos viajar libremente, no podíamos salir del país. Las comunicaciones son limitadas, el acceso a la información que hay dentro de la isla aún es limitado. La educación no es una educación libre, que todo es a base como tal de ideología. No teníamos acceso incluso a autores cubanos, artistas cubanos que no fuesen partidarios del régimen. O sea, que es como que vivíamos en una isla totalmente aislada del resto del mundo, donde no llegaba otra información que no fuese la que ellos permitían que llegara, y nuestra formación era completamente ideológica. En mi caso, yo salgo a Venezuela en una misión en el año 2011 como parte como diplomada en urgencia, emergencia y terapia intensiva. Lo que me dicen es que ese va a ser mi servicio social, mis 2 años de servicio social, y que al regreso de la isla podía solicitar la terapia intensiva como especialidad, y que porque por vía directa que ya había cumplido iba a cumplir mi servicio social en Venezuela, y que podía, o sea, estudiar la especialidad de terapia intensiva. Cuando voy a Venezuela me encuentro que la historia es completamente diferente, que más que una función médica asistencial, lo que teníamos era una función política ideológica para realizar influencia sobre el pueblo venezolano, donde nos vivíamos en una total esclavitud. Los salarios eran pésimos, donde vivíamos aislados de la sociedad venezolana que no fuese partidaria al régimen en aquel entonces de Chávez. Chávez aún estaba vivo en aquel entonces, donde las condiciones de vida de nosotros eran pésimos. Yo trabajaba en un centro donde la plantilla era de 4 médicos intensivistas y solamente trabajábamos 2, en ocasiones un solo médico. Era un área roja de violencia, había muchas bandas armadas, se daban secuestros de médicos, violaciones de médicos. Muchas veces yo amanecía con una pistola puesta en la cabeza para atender un paciente baleado que tenía con total compromiso para la vida, y me decía en mi cara que si el paciente se moría, me moría yo. Y no recibía ninguna protección del gobierno cubano, ni de las personas de la misión cubana. Algo que me llamaba mucho la atención: cada vez que ocurría uno de estos eventos, a nosotros nos aislaban
nos quitaban el teléfono y nos permitían comunicarnos con más nadie, solamente con la gente de la seguridad del Estado que viaja con todas las misiones cubanas. Donde quiera que existe una misión cubana en el mundo hay un agente de la seguridad del Estado. Por eso nosotros no nos cansamos de decir del peligro que puede representar Cuba, porque ellos extraen información de dónde están y pueden crear influencia en la zona. En mi caso, otra cosa que ellos hacían también, por ejemplo, nosotros no teníamos gran acceso a todo el stock de medicamentos necesarios. Y nos decían que aún así teníamos que ingresar pacientes y tratar pacientes cuando no existían las condiciones para esto. Yo siempre me negué. Al negarme, al no cumplir sus objetivos, ya no era apta para trabajar con ellos. Logro salir de Venezuela a los 2 años después de varias sanciones porque me negaba todo. Yo siempre lo decía, yo no soy política, no soy ideológica, no soy politóloga, soy médico y estoy aquí en función asistencial. Yo jamás voy a ejercer influencia política sobre nadie, mucho menos voy a mentirle a un paciente, ni a tomar una conducta indecorosa ante un paciente porque es una vida humana. A ellos no les interesaba. No teníamos medicamentos de primera necesidad en las urgencias médicas y aún así nos querían obligar a tratar a estos pacientes que no podíamos, no había medicamentos. Y yo siempre fui clara con los pacientes, las condiciones son estas, hay esto, no podemos darte fe, y esto no caía bien o sea, a las personas que me dirigían. Regreso a Cuba a los 2 años después de solicitar varias veces el fin de misión. Exactamente lo solicité la primera vez a los 3 meses de estar en Venezuela. Me lo niegan. No podía irme por mis propios medios porque según la ley vigente en aquel entonces, si regresaba a Cuba, podía ser sancionada a entre 3 y 8 años de privación de libertad. Si desertaba de la misión, además, teniendo en cuenta la influencia que tiene el gobierno cubano en Venezuela, podían arrestarme en propio Venezuela o me negaban la entrada a Cuba durante 8 años. Entonces, logro regresar a Cuba a los 2 años. Cuando regreso a Cuba, que solicito la especialidad, que fue por lo que yo fui realmente de misión, me la niegan, porque ya no era confiable para el gobierno cubano. Y a los 6 meses de estar trabajando en Cuba, después también de haber trabajado en la epidemia de cólera y en las epidemias de dengue en el país, haber criticado el enfrentamiento a la epidemia de cólera, haber criticado los programas de enfrentamiento al dengue en el país, me expulsan de salud, fui expulsada y comienzo a ser perseguida por la seguridad del Estado. Y las mismas historias. Desde que amanecía era en mi casa completamente rodeada de gente. Fui amenazada con ser abusada sexualmente en varios interrogatorios de funcionarios. Mi familia fue amenazada, fueron amenazados hasta niños de mi familia. Que en ese momento yo a la gente de la seguridad del Estado le dije, mira, este es un límite hasta aquí, no se lo voy a tolerar más. Y antes de si le va a hacer daño, me van a tener que matar a mí si le hacen daño a alguien de mi familia. Mi madre fue amenazada de ser expulsada del trabajo, mis hermanos, compañeros míos, igual, algunos fueron expulsados del centro de trabajo, otros eran multados. Los mismos horrores que viven todos los opositores dentro del país, lo pasé yo. Hasta que ya en el 2019 decido venir aquí a España y solicité el asilo político, porque no podía trabajar, no me permitían trabajar. Desde que amanecía hasta que me acostaba tenía vigilancia en las afueras de mi casa. Salía a los mercados, iban personas detrás de mí, me grababan mi casa. En ocasiones cuando llegaban la gente de la seguridad del Estado y no me veían en ese momento, tocaban la puerta a ver si yo estaba dentro de la casa. Y por todo el asedio de mis familiares, personas cercanas a mí comenzaron a desarrollar enfermedades psiquiátricas por el estrés. Entonces, para no poner en riesgo a mi familia, decido solicitar asilo aquí dentro de la isla. Por eso digo que no tenemos que perder de vista que esta es la naturaleza del régimen cubano. Esta es la naturaleza. De ellos podemos esperar cualquier horror, podemos esperar cualquier cosa. Estamos viéndolo ahora con las familias de los presos políticos, las madres de los niños sancionados. Estamos viendo cómo pasan
las persiguen, las amenazan. Los horrores, muchísimos horrores, que yo tengo esperanza de que un día salga toda esta justicia al mundo y todas aquellas personas, sobre todo aquí, veo muchos europeos como defienden el régimen cubano. Que nosotros que somos cubanos, en nuestra propia cara nos dicen que Cuba es maravillosa, que nosotros lo exageramos todo, que somos muy llorones. Yo a muchos de ellos, yo les recomiendo vivir en Cuba 1 o 2 meses como cubano, no llevando no como la economía de un europeo, viviendo como cubano dentro de la isla y después que emitan los criterios adecuados. Porque el gobierno cubano es desastroso y lo que está pasando actualmente, todos los familiares de los presos políticos es completamente inhumano. Perfecto. Bueno, Daily, te voy a silenciar porque creo que el perro es tuyo, ¿no? ¿Me parece? Sí, es que está muy apegado, disculpe, es muy ansioso y ya casi le toca la comida. La gente que nos está viendo entiende los problemas de conexión, no entiende todo porque es importante ese mensaje. Saide, no te vayas que te toca a ti ahora. Yo quería, si me dejas un momentito. Sí, venga, pues venga, tú y luego pasamos a ver, no, acotar algunas cosas. Por ejemplo, Camila Costa, que se ha hablado aquí, es corresponsal de la ABC. Hubo muchos artículos, se hicieron muchos artículos en el diario también, donde participó nuestra querida Miriam. Y Saide también dijo algunas palabras. Y bueno, para la liberación, cuando Camila estuvo secuestrada, Ciliana me corrige, creo que fue un secuestro porque realmente no se sabía dónde estaba. También quiero acotar que lo que estaba diciendo Daily, realmente todo esto impresiona mucho cuando se escucha. Ya no lo digo yo como cubana, sino realmente cualquier persona que escuche los testimonios dados aquí debería entender por lo que está pasando, no solamente el pueblo cubano, también la disidencia cubana, sobre todo, que no le permiten absolutamente nada. Voy a dar también el ejemplo de algo que está pasando ahora mismo, que es el caso también como el caso que habló Ariel de su hermana. Está la madre de la activista, está Yudinera Castro, que es la madre de Roland Jesús Castillo, Ileana me puede corregir, que también le están negando la medicación y creo que tiene cáncer. En esto Ileana igual me corrige. Digo siempre Ileana porque es o también Daily, también desde el observatorio que tiene más los datos. También el caso del apuñalamiento al padre del preso político Andy García. O sea, lo que está pasando, o sea, lo que queremos decir desde aquí es que en Cuba ser disidente, decir cualquier cosa en la calle que vaya, o sea, ya ni siquiera ser disidente, o sea, cualquier cosa que tú digas en la calle contra el régimen, contra lo que ellos están haciendo, da igual. En una cola kilométrica de horas para comprar un trozo de pan, a usted se le ocurre ahí decir esto es salvaje, esto es miserable, esto es lo que sea, y vienen y te pueden dar una paliza, ¿vale? Que no hay que ser disidente para recibir una paliza. También al final, que debería haber dicho esto desde el principio, quería dar las gracias a Economía Digital, quería dar las gracias al catalán.es con Sergio Fidalgo, y al CLAC por darnos esta ventana y por darnos todo el apoyo y colaborar en nuestra causa de la manera que lo estáis haciendo. Solamente quería hacer estas acotaciones. Yo quería añadir a lo que dijo Daily, que esos métodos agresivos lo usan, es el mismo método, el mismo modo operandi para todos los disidentes en Cuba. Con unos son más agresivos que otros. A unos los alcanzan a golpear, los alcanzan a encarcelar, a otros no. De hecho, ellos crean distintos tipos de maniobra para cada ciudadano, para cada disidente en sí, para crear incluso hasta confusión y para buscar desconfianza en la disidencia cubana. Ellos intentan separar, a unos les hacen una cosa y a otros no, a unos encarcelan, a otros los matan, a otros los regulan como es el caso mío, a otros le cortan la cara o le dan una puñalada como es el caso de
de Nedel García, el padre de Andy García, o el caso de Keiliyila Mora, que hace pocos días fue a la que le cortaron la cara, y así ellos con cada uno actúan diferente. Entonces tú no sabes de qué manera van a venir hacia ti. Si van a venir con la idea de encarcelarte o de matarte, como pasó, por ejemplo, con Osvaldo Payá y con Harold Cepero y con Laura Pollán y con tantos otros que todavía habrá algunos que no sabremos. Es que me gustaría preguntarle a Saide, porque hemos oído muchos testimonios. Has explicado al principio en este vídeo, en el vídeo que vimos, cómo la gente puede apadrinar en la campaña esta de apadrina a un preso cubano, pero también me gustaría, dado que nuestra audiencia es española, que nos expliques a aquella gente que quiera ir un poco más allá, a aquella gente que quiera pues implicarse más o quiera ayudar económicamente o quiera lo que necesitéis, que les expliques lo mejor, pues digamos, de la manera más detallada posible, cómo pueden ayudaros tanto a vosotros, a la Alianza, como al Observatorio, para que toda la gente que nos ve pueda apoyaros de la manera que os haga falta, para que no solamente todo queden testimonios de gente que ha sido torturada y ha sido masacrada por el régimen, sino que también se sepa cómo podemos ayudar a esta gente que está sufriendo. Todo tuyo. Bueno, en primer lugar, ahondando un poco más en la temática que se ha estado tratando, la cuestión del acoso y de la situación que viven los opositores en Cuba, no solamente es dentro de Cuba. El acoso contra los cubanos no solamente es dentro de Cuba. Ese acoso también tiene lugar contra los cubanos en el exterior a través de los cuerpos consulares, de las embajadas y de algunas empresas cubano-españolas que también tienen negocios, y esta presión sobre el ciudadano es constante. Ustedes tienen que saber, para que entiendan el contexto de lo que está pasando en Cuba, probablemente los cubanos seamos los únicos ciudadanos del mundo que necesitamos visado para entrar en nuestro propio país. Y ese visado, ¿a qué está condicionado? A que no hagamos ningún tipo de manifestación en las redes sociales, que no nos posicionemos a favor de todas estas injusticias que se están contando. El precio de posicionarte del lado de ayudar, de proteger, de visibilizar es un precio muy alto. Os hablo de complicidades de la dictadura cubana con parte de la izquierda de aquí de Europa, con parte del socialismo de Europa, con parte de los movimientos autoritarios como ETA o este tipo de organizaciones, ¿no? Que en definitiva de cuentas son enemigos de la libertad. E incluso le podría decir más, nosotros hemos recibido aquí en Europa, por lo menos en mi caso, en el caso de muchos de los que trabajamos en el activismo, hemos recibido seguimientos. En el caso, por ejemplo, de uno de nuestros compañeros, intentaron prenderle fuego a su casa, a otras personas le pinchan las ruedas, a otros los despiden del trabajo. En fin, la situación que muchos piensan que realmente la situación en Cuba es compleja, ¿no? Y a veces la gente piensa que es fácil, ¿no? De la arena internacional también hacer oposición, pero es complicado, sobre todo por la complicidad institucional. Por ejemplo, ahora estamos aquí en el caso de España, la complicidad institucional, por ejemplo, con el presidente del gobierno de esta nación, que se niega a decir que Cuba es una dictadura, y que una serie de políticos siguen intentando decirle a los ciudadanos que el modelo cubano es un modelo ideal, que es un modelo maravilloso, que nosotros, siguiendo el discurso de la dictadura, somos financiados por la CIA, por el FBI, por el Mossad y por todas las agencias de inteligencia habidas por el mundo, que nosotros no tenemos convicciones, que nosotros, el objetivo al final es deshumanizarnos. Explicaba Ariel las terribles situaciones, ¿no?, que se viven en las cárceles, que al final es tratarte como un animal. Quizás los animales en Cuba sean tratados con más dignidad que las personas, y el objetivo es, en cierto modo, pues silenciar todo este movimiento internacional que hay en los Estados Unidos, en España, que es el segundo país del mundo donde más cubanos viven, en Europa, que hemos entendido, el Parlamento Europeo, aunque lo que ha hecho son declaraciones políticas y realmente eso no tiene ninguna influencia al final de la jornada en la cotidianidad de una madre cubana que le pueda faltar un vaso de leche para su hijo, pero sí que influye muchísimo en la imagen que durante los últimos 63 años la dictadura militar del Partido Comunista de Cuba se ha labrado en la arena internacional, y que ahora tienen un gran problema de imagen porque hay un grupo de cubanos
diciendo que lo que ellos están contando, lo que ellos le han vendido al mundo no es cierto, no es real. Desde un tiempo a esta parte tenemos la grandísima suerte de que existen los teléfonos inteligentes, de que están las redes sociales, de que está el internet, y eso ha creado una bola inmensa de posibilidades a la hora de realizar denuncias, a la hora de contar las cosas. Era inimaginable hace 15 años atrás una Iliana Hernández en Cuba o personas así que estuvieran transmitiendo desde Cuba, explicando la realidad de Cuba, so pena de lo que le pueda ocurrir, porque estamos todos, absolutamente todos, los que están allí, los que están aquí también en peligro. Se nos pueden intentar sembrar delitos, acoso, bueno, montones de situaciones terribles. Y en relación a lo que me preguntaba Sergio de cómo nos pueden ayudar, bueno, la alianza dispone de un PayPal que pueden donar, que es AISC, @AISC. Ahí pueden donar para, en fin, continuar con el trabajo de activismo, para comprar carteles para las manifestaciones, para trasladarnos cuando vamos a Madrid, al Congreso de los Diputados, o a Bruselas, al Parlamento Europeo, a otros parlamentos de otras naciones, pero sobre todo, lo que hemos venido aquí, que nos ayuden. Puede que parezca insignificante, pero un me gusta, un compartir, hacer una pequeña reseña, aunque sea un par de oraciones sobre lo que está pasando con un preso político, sobre las cosas que hemos contado aquí, hace que la ciudadanía tome conciencia de lo que está pasando en Cuba y que Cuba es un agente fundamental en la influencia mundial en relación a desestabilizar países. No olvidemos que al principio del inicio de esta conferencia yo dije que la dictadura cubana está apoyando la intervención en Ucrania, y a lo largo de la historia la dictadura cubana ha apoyado y ha participado en diferentes incursiones militares en muchos lugares del mundo, y la ciudadanía tiene que empezar a hacer conciencia de esto, sobre todo fijarse en aquellos políticos que le digan que el modelo cubano es un modelo ideal. El modelo cubano no es un modelo ideal, el modelo cubano es esto que están relatando estas valientes personas que están aquí. En mi caso personal, y ya con esto doy paso, yo deserté aquí en España en el año 2002, deserté bajo violencia. Se me retuvo el pasaporte, se me dio una paliza, gracias que la Policía Nacional, yo estoy muy agradecido a la Policía Nacional siempre, la Policía Nacional intervino y me salvó la vida, pero en aquella ocasión la paliza que yo sufrí, incluso perdí algunas muelas, las llaves de Cárate y todo lo que se me hizo. Yo creo que cada cubano, en mayor o en menor medida, tiene una historia de represión que ha vivido, y lo que buscan ellos han jugado siempre al terror psicológico, al miedo psicológico. Si haces esto, te vamos a hacer. Si hablas así, te vamos a quitar. Y yo creo que ha llegado el momento, y el precio es un precio muy alto, porque aquí todos estamos pagando un precio muy alto por tomar esta posición. Ha llegado el momento de aunque sea de una formita pequeña, que cada uno vaya poniendo su grano de arena para empezar a proyectarnos en el final de que este horror se acabe. Un error y un horror que se ha transmitido, no solamente está en Cuba, se ha transmitido esa enfermedad a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia. Ahora estamos nerviosos con Chile, estamos nerviosos con Perú, porque todos estos líderes políticos que han salido elegidos en estos países quieren imponer en sus países el modelo cubano. No solamente esa enfermedad está en el continente americano, también está aquí. Y hay muchos políticos de aquí que también dicen que ese es el modelo ideal para la ciudadanía, y tenemos que hacer conciencia en la calle todos los días de los peligros del autoritarismo comunista en nuestras sociedades, en nuestras segundas patrias, donde estamos viviendo. Bueno, antes de darle paso a Daily, que quiere dar un dato, recordaros que si queréis, bueno, el rótulo ha aparecido ante toda la transmisión, pero si queréis más información, si queréis, digamos, contactar con ellos, si queréis prestarle algún tipo de colaboración económica o social o de algún tipo, tenéis la web ahí de la Alianza y del Observatorio, podéis ir allá, encontraréis toda la información que os hace falta para poder echarles una mano, o solamente para informaros y poder conseguir esos datos que se haya dicho, para luego poder en redes difundir, o en artículos, o como queráis, la realidad del pueblo cubano, de esta persecución que sufren cada día. Bueno, Daily, ¿querías añadir algo? Te doy paso. Espera que te doy la voz. Todo tuyo.
Sí, referente a eso, decir que nosotros, el observatorio tiene una base de datos con todos los nombres presos políticos, una pequeña historia social familiar, si el preso político padece alguna enfermedad y un dato del contacto, que previa autorización al familiar se lo podemos facilitar a la persona que esté interesada en hablar con los familiares del preso político y conocer su historia de primera mano. Yo todos los días hablo con los familiares del preso político, y ellos agradecen muchísimo, incluso en ocasiones una llamada, que le den retweet a una publicación que hagan en Facebook, que hagan en Twitter. Solamente con que pongan un día en sus redes sociales la foto de un preso político, ya con eso los están ayudando, y con eso ellos se están sintiendo apoyados. Son historias fuertes, muy fuertes, y nosotros podemos facilitarles la conexión con los familiares dentro de la isla de estas personas. Ahí están nuestras redes, pueden escribirnos, en ocasiones podemos ver un poco más o un poco menos, pero siempre vamos a responder. Y facilitarles los datos, como dije ya, previa autorización de los familiares. Bueno, yo me gustaría, antes de seguir, bueno, que nos quedan ya un cuarto de hora, y aparte, bueno, más o menos yo os he ido interpelando, con lo cual ya habéis dicho cosas que queréis comentar, pero por ejemplo, yo Ariel, que claro, esto lo hemos mencionado muy por encima, pero bueno, me gustaría ahondar porque a lo mejor, porque que la gente sepa de que en el caso de Ariel le ha pasado todo lo que le ha pasado por defender el medio ambiente, simplemente porque tú eres un activista, bueno, porque tú consideras que el medio ambiente cubano merece ser protegido, el régimen hizo cosas que no debía. Y bueno, danos un poco más de detalles, pero es que realmente es aún más flipante, y perdona la expresión, que por querer defender que tu país sea mejor, que tu país, que el medio ambiente sea mejor, que todo sea mejor, te hayan hecho todo lo que te hayan hecho. Es que nadie merece que le hagan eso, nadie merece vivir bajo una dictadura, nadie merece, pero nadie. Pero lo de tu caso, ya digamos, es que ya para los cánones occidentales, porque hay mucha izquierda ecologista que defiende a la dictadura cubana, aún ver casos como el tuyo les debería hacer pensar que se están equivocando, pero mucho. Espera, no tienes voz, espera, ahora. En el caso de la destrucción del medio ambiente de Cuba, es una de las, dijéramos, de las cartas que ha jugado el de gobierno cubano para lavar su imagen moral en cuanto a la persecución de toda aquella persona que ha tratado de ser libre dentro de Cuba, es decir, a todas las violaciones flagrantes de los derechos humanos en Cuba. Como la naturaleza requiere de voces para poderse expresar, porque por voz propia no puede, obviamente también son atacados aquellas personas que adquieren determinado grado de conocimiento y son profesionales dentro del sistema de las ciencias ambientales en Cuba. En el caso particular, no puedo dar detalles, pero está la situación que ocurrió con las tortugas marinas. Cuba explotaba, por favor, si pueden mutear donde está el perro. No, ya está muteada. Lo voy a agradecer. En el caso de las tortugas marinas, te decía, Cuba recibía millonarias sumas de dinero cada año por la exportación de la concha del carey, particularmente una de las especies de tortugas marinas, el nombre científico es Eremochelis imbricata, a diversos países, particularmente en las últimas décadas del siglo XX hacia Japón. Esta pesquería fue lícita, fue legal hasta el 2008. Imagínate que el de gobierno cubano mataba, pescaba careyes para exportar la concha del carey a Japón y recibir dividendos, y le decía a su propia población que no podía pescar el carey y que si lo pescaba tenía que pagar altas sumas de dinero o ir a la cárcel con el decomiso de las embarcaciones, de las mallas y demás, porque el carey estaba en peligro de extinción. Entonces, ¿cómo jugaba un doble rasero? En peligro de extinción para el pueblo cubano y un recurso totalmente sostenible y a disposición de la venta de la concha para Japón y recibir ese dinero. También justificado porque es un de gobierno muy hábil en jugar con la sensibilidad humana. Y entonces decía que la carne de estos animales eran aprovechadas para alimentar a mujeres embarazadas y ancianos y niños en poblados costeros, sobre pretexto de que la carne de estos animales tenía un contenido muy alto en proteínas, en hierro, etcétera, para suplir el déficit alimentario que había por
por falta de complejo vitamínico B, que ustedes saben que quien aporta fundamentalmente el complejo vitamínico B son las carnes mal llamadas rojas. Son las carnes básicamente donde los animales tienen una gran actividad y tienen hemoglobina, porque no son únicamente las carnes rojas. Pero bueno, en fin, básicamente te estoy poniendo un ejemplo concreto. Simplemente ves el doble rasero y como un actor de Hollywood que tiene una fama connotada a nivel mundial. Ya no soy quien para jugar su carrera, pero como ser humano sí te puedo decir, como activista del medio ambiente, te podría decir que es una persona absolutamente politizada, absolutamente ideologizada, absolutamente ignorante, y que toma un discurso porque es lo que se ha situado en la palestra de esa asociación supuestamente protectora de la naturaleza y que usa lo usa él y él se deja usar para hacer una propaganda en favor del medio ambiente cubano, particularmente con las tortugas marinas, como fue Leonardo DiCaprio hace poco, no más de 2 meses, cuando en realidad todo esto es una falacia que está ocurriendo en Cuba. Pero no solo es que te puedan hacer esto por tú ser un defensor de recursos del medio ambiente, de la naturaleza salvaje de un país. No, no, no. Es que si eres campesino, Iliana también es testigo vívida de lo que nos ha pasado a nosotros como campesinos. Nosotros, básicamente a mí no me gusta nunca victimizarme dentro de una situación y realmente aborrezco cuando oigo un cubano que se victimiza o que se hace echar todo el peso de una represión encima, porque es que la represión puede ser tan burda, tan bruta, tan brutal sobre cada individuo que es imposible que uno se haga la víctima o se compare incluso con otras personas que han perdido la vida. En el caso de mi familia, particularmente mi hermana y yo, profesores, investigadores de la Universidad de La Habana, cuando fuimos expulsados, nosotros no salimos huyendo de Cuba, no, nosotros nos volvimos campesinos. Nosotros tratamos de seguir siendo campesinos. En el caso particular mío, yo seguí siendo investigador en la Universidad Humboldt de Berlín y en el Naturkundemuseum, el Natural History Museum de Berlín, haciendo el propio proyecto que yo seguía investigando. Pero para mantener mi vínculo social con Cuba me volví campesino. ¿Y cuál fue la reacción de la dictadura cubana después que conoció que me había vuelto campesino? Que Iliana puede dar fe. Eso es, en Cuba, dentro de la pirámide social, es el eslabón más despreciado de todos, en lo que nadie quiere ser. Entonces la represión fue matar el ganado. De hecho, Iliana es testigo vívida de una vez que fue a visitar la finca para contribuir a nosotros, para podernos ayudar a visibilizar lo que estaba sucediendo con nosotros, y fue testigo de la matanza de una añoja que nosotros habíamos tenido en Cuba, cuando en Cuba el matar una vaca, hasta ayer, como quien dice, implicaba años de prisión. Es decir, si tú eras campesino y tú criabas tu propio ganado, o tú crías tu propio ganado, como en el caso mío, y tú matabas una vaca o un toro o un añojo para alimentarte, tú podías alar una condena de hasta 25 años de prisión de libertad. Todo dependía si comercializabas parte de la carne, es decir, si tu propio animal que tú matabas para uso propio, tu parte de ese animal vendías una carne, entonces la condena se multiplicaba y tú podías llegar a acumular tantos años como 25 años de prisión por hurto, en este caso no hurto porque era propio, por sacrificio ilegal y comercialización de la carne del ganado mayor. Pero no solo eso, te digo más, simplemente por ser un activista por los derechos de las mujeres con cáncer de mama, como es el caso mío en particular, mi hermana en el 2005 fue desahuciada por el sistema de salud pública cubana, donde todo el staff fundamental de médicos oncólogos de Cuba dijeron que tenía un diagnóstico que era extremadamente malo y que de acuerdo con ese diagnóstico el pronóstico no era más de 9 meses de vida. Pero como ella tenía ese diagnóstico que era muy malo, con un pronóstico pero que muy malo, en consecuencia, ellos no podían facilitarle a esta paciente, que era profesor universitario y que seguía dando clases, no podían facilitarle a esta paciente tratamientos de primera línea. Es decir, que ella debía de morir por un tratamiento con compasión. Quiero decirles que gracias justamente a mis conocimientos como doctor en ciencias biológicas, yo pude lograr, y con la colaboración de un profesor doctor en ciencias biológicas americano, pude lograr de la Universidad de Maryland East Shore, pude lograr
adquirir medicamentos de primera línea y podérselos poner yo mismo en vena a mi hermana. Y cuando ella fue recuperándose, paciente oncológica, mi paciente oncológica, cuando fue recuperándose, nunca dejó de ir a la Universidad de La Habana a dar clases a sus estudiantes. En aquel momento era ELISA, perdón, en el Instituto Superior de Arte. Entonces fue que el sistema de salud pública cubana la acogió y empezamos nosotros a exigir que compraran medicamentos para otras mujeres enfermas de cáncer de mama y también para mi hermana. Con el caso de mi hermana entró por primera vez a Cuba el lapatinib, el pertuzumab, la combinación de terapias, de quimioterapias con docetaxel, el docetaxel, perdón, Ay, es que son tantas cosas que hay veces que a uno se le van de la mente. Una terapia combinada, una quimioterapia combinada que en aquel momento en Cuba se ponía, no había ni docetaxel, pero era docetaxel con otra quimioterapia, básicamente que se usaba solo para cáncer de colon, pero ya en el mundo se sabía que combinado con el docetaxel eran muy, pero muy proclives a mejorar la calidad de vida de una paciente oncológica con cáncer de mama. Y sin embargo, mi hermana es la paciente Marisabel Urquiola, la única sobreviviente de todas las pacientes que ingresaron en el 2005 con ese tipo de diagnóstico. Y todas las demás que supuestamente tenían mejor pronóstico de vida y por el diagnóstico dado y en consecuencia le pusieron mejores tratamientos, todas ellas murieron en el lapso de 1 a 5 años. Entonces, cuando tú analizas toda esta historia, tú te das cuenta y tú dirás, bueno, ¿cómo este hombre puede contar de una manera tan, dijéramos que sin sabor, esta historia y sin victimizarse? Porque realmente nosotros no hemos sido los únicos, pero han sido cosas graves que nosotros estamos vivos. Tenemos que agradecer. Mi familia, que es corta, mi hermana, mi madre y yo, tenemos que agradecer que estamos vivos en gran medida por nosotros, estamos vivos en gran medida por nuestros amigos y estamos vivos en gran medida por esa solidaridad que se generó, solidaridad sin dinero, déjame explicarte, solidaridad sin dinero, es decir, en nuestras campañas, en nuestra liberación, no ha mediado dinero, no ha mediado ningún tipo de infraestructura ni de organización, no ha mediado de manera contundente. No ha mediado de manera contundente. Nosotros nos hemos librado, nos hemos salvado de morir por esa solidaridad de cubano a cubano, por ese tipo de concepto de la cubanidad que la familia Castro no logró destruir. Y yo aquí te estoy poniendo un escenario que tú dirías, ¿cuántas aristas? Y nosotros todavía vamos a regresar a Cuba, porque ese es nuestro país, no tenemos otro país. Ese es mi país. Esa es mi finca, esa es mi historia y esa es mi familia. Ahora, esa también es nuestra decisión muy particular, como ha sido la decisión de Iliana de permanecer en Cuba a pesar de que es ciudadana española y después que la regularon, porque Iliana podía entrar y salir de Cuba hasta que la regularon y le han prohibido salir de Cuba. Pero realmente esa es una situación y te respondo contundentemente y de manera clara, porque además suelo ser así. No me gusta hablar de segundas o de terceras personas. Hablo en primera persona y me atrevo a hablar por el caso de mi hermana porque cayó en mis manos como médico. ¿Comprendes? Por eso es que puedo hablar por ella. Perfecto. Antes, bueno, estamos ya a punto de acabar, pero Saide ha pedido la palabra. Si queréis luego a alguien de vosotros hacer una intervención muy breve cuando acabe Saide, me lo decís. Y si no, pues ya procedemos a despedir la videoconferencia. Saide, todo tuyo. Muchas gracias. En relación a lo que decía Ariel, en relación a esta, se refería, ¿no?, a las tortugas carey y toda esta hipocresía ecológica de la dictadura militar cubana, para conocimiento de los que vean esta directa. En Cuba también los cubanos, imagínense una isla rodeada de mar, donde puedes adquirir ahí directamente de la naturaleza lo que tú quieras. Está prohibido también, por ejemplo, la pesca de las gambas o de las langostas. Si te cogen con gambas o langostas, que la llaman camarones, también las penas de prisión son altísimas. Sin embargo, en muchos supermercados del mundo podemos encontrar langostas y podemos encontrar gambas. Es la hipocresía, ¿no?, de la dictadura cubana. Y ya para concluir, quiero denunciar, porque esto es una realidad que está existiendo aquí en España, en muchos países de Europa. Estamos trabajando profundamente en eso y ya hemos conseguido
algunos éxitos. Existe una red en España y prácticamente los 27 países de la Unión Europea y en la Unión Europea de organizaciones que se dedican a hacer proselitismo a favor de la dictadura militar de Cuba y que además se dedican a conseguir fondos públicos supuestamente para ayudar a los ciudadanos, para conseguir medicinas, para arreglar hospitales, para un sinfín de cuestiones que nosotros a través del Departamento Jurídico de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo descubrimos que ese dinero es dinero municipal, dinero provincial, dinero regional, dinero nacional y dinero europeo, que se supone, por ejemplo, ellos acuden mucho a lo que son los fondos para el desarrollo. Descubrimos que muchos de esos dineros, cantidades que oscilan entre los 7.000, los 100.000 y hasta los 500.000 euros, que no están llegando al pueblo, y que esto es dinero de los ciudadanos, de nosotros mismos que pagamos impuestos aquí, que se supone que es dinero para ayudar a los países en desarrollo y que no está llegando. Ya hemos conseguido en la región del País Vasco, luego de haber desaparecido 40 millones de euros del erario público, hemos conseguido que ninguna organización que haga proselitismo a favor de la dictadura cubana y que pida dinero para supuestamente ayudar al pueblo cubano consiga un céntimo, y vamos a conseguir esto también en Cataluña, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana, en toda España y en todos los lugares. En cualquier lugar del mundo el modus operandi es este: ir a los fondos de cooperación internacional, ir a donde están las subvenciones, ir a donde están supuestas donaciones de dinero que, insisto, es para ayudar al pueblo cubano, pero que no llega. Muchísimas gracias y no se olviden, por favor, de apadrinar a un preso político cubano. Gracias. Perfecto. ¿Queréis añadir algo más? ¿Algo breve? ¿Alguno de vosotros? Sí, yo un minutico nada más. Venga, yo quisiera pedirle a todos los españoles, principalmente a esos empresarios que están hoy colaborando con la dictadura cubana, que esa complicidad, esos negocios que ustedes tienen con la dictadura, lo único que está haciendo es atrasando nuestra libertad. En España hubo una dictadura, la dictadura de Franco. Yo no creo que ustedes quieran volver a tener otra dictadura y tampoco creo que quieran que nosotros sigamos viviendo en dictadura. La dictadura de Franco fue de derecha, por lo menos a ustedes lo dejaban hacer negocios. Nosotros aquí en Cuba tenemos una dictadura de izquierda que es mucho peor, porque no solamente se mete en la vida política, sino también se mete en la vida económica y en la vida privada del ser humano. Yo les pido, por favor, que nos ayuden a que nos liberemos de esta dictadura. Y para liberarnos de esta dictadura es cero colaboración con el Partido Comunista de Cuba. Perfecto. ¿Queréis añadir algo más? ¿Algo breve? Algo rapidito. Recordar que entre Cuba y la Unión Europea existe un acuerdo de cooperación que está dado para que Cuba respete los derechos humanos y no los está respetando. Cada día los viola más y según el análisis, el tiempo que próximamente la represión será mucho más brutal. O sea, que el dinero de la Unión Europea está reforzando la represión dentro del país también. Un poco de ojo a eso. Los impuestos de los europeos están en manos de los dictadores cubanos. El pueblo no ve mejoría en los proyectos de cooperación, no se están viendo. Llevan años estos proyectos de cooperación y sin embargo el pueblo no ve mejoría. Entonces, y lo único que vemos es cada día más represión. Entonces también llamado un poco a los políticos europeos a dónde está parando ese dinero, que es del pueblo de los europeos. Cuando en Cuba lo único que tienen es más represión. ¿Queréis añadir algo más algo más? Lucille, Ariel, ¿queréis añadir algo? Pues bueno, entonces sí que, si os parece bien, solo recordaros dos cosas antes de dar por acabada la transmisión. Recordar la iniciativa Apadrina un preso político cubano, pretende dar visibilidad a los represaliados del régimen cubano. Si queréis más información, la vais a encontrar toda la información en estas dos webs, que es la web de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo y del Observatorio Cubano por los Derechos Humanos. Ahí encontráis toda la información de esta iniciativa y de otras. Estad muy atentos, ayudadles. Queremos dar las gracias a la Alianza y al Observatorio por su labor, que es impresionante. Queremos expresar nuestro cariño a la gente como Ariel, como
como Ileana, que están sufriendo y han sufrido, y sus familias, ellos mismos, también Daily, bueno, todos vosotros que habéis sufrido digamos, la barbarie de este régimen opresor. Agradecer también a CLAC y a Economía Digital su apoyo para esta retransmisión. Y bueno, recordad que este vídeo, cuando lo veáis, difundidlo, pasad el enlace para que todo el mundo se entere de lo que está pasando en Cuba, que todo el mundo se entere de esta iniciativa. Por favor, o sea, cuando lo veáis, no lo dudéis. Cuanto más difundáis este vídeo, más les ayudáis a mucha gente que lo está pasando muy mal, simplemente porque hay un régimen bárbaro que se dedica a oprimir a todo un pueblo. Muchas gracias a todos vosotros y bueno, ya hasta la próxima. Muchísimas gracias.